siempre he tenido mucho interés en el español y en la universidad hice el undergraduate en español. Y puedo decir que esa experiencia de estudiar español en la universidad de alguna manera me llevó a este libro en el sentido de que, bueno, estoy hablando de los años 80, mediados de los 80, y en el major en español, en la carrera, el enfoque, claro, era España. La mayoría de los profesores eran o españoles o estadounidenses que estudiaban España, y lo mismo con los estudiantes graduados ahí, y el enfoque principal era la literatura. Entonces era algo ya en mi experiencia de undergraduate que echaba en falta una visión más amplia de la disciplina, o sea, que no solo la literatura, pero también enfoques geográficos. O sea, del español en Estados Unidos no se hablaba, y de las personas latinas en Estados Unidos tampoco, a menos que fuera para nombrar un par de celebridades. Y además, aparte de esas limitaciones o lo que yo consideraba deficiencias disciplinarias, también geográficas, había también una falta de atención a cuestiones políticas o sociopolíticas. Entonces, bueno, años más tarde hice un doctorado en lingüística hispánica. Me interesaba sobre todo al principio en la enseñanza, pero me interesaba siempre las cuestiones políticas. Y pues un poco lo mismo cuando hice el doctorado en lingüística, lingüística hispánica, no se hablaba mucho de Estados Unidos, no se hablaba de sociolingüística y no se hablaba de cuestiones sociopolíticas. Entonces, cuando me hice profesora y tuve 2 puestos de tenure track, y en el primero, pues ahí sí que había mucha atención a Latinoamérica, pero todavía no se hablaba mucho de Estados Unidos. Y en la Universidad de George Mason, donde estoy ahora en Virginia, pues ahora sí tenemos un departamento mucho más interdisciplinario, mucho más consciente de cuestiones sociopolíticas también, bueno, como también en Pittsburgh. Aunque eso en parte es la evolución de la disciplina, supongo. Bueno, en ambas universidades donde enseñé tenure track, creé nuevas clases sobre el español en Estados Unidos. Y cuando empecé a enseñar eso, no era tan común, pero me alegro mucho de saber que la disciplina ha ido evolucionando y hay muchas universidades donde se enseña español en Estados Unidos. Ahora, dentro de programas de undergraduate de español, pero también en los programas graduados, de maestría, de doctorado, de lingüística hispánica, se habla mucho más del español en Estados Unidos y se habla mucho más de la sociolingüística. Pero llegué un poco a este libro en parte por la dificultad de encontrar materiales para esas clases. Y al principio, bueno, la dificultad de encontrar materiales, sobre todo materiales con una visión, pues eso, crítica, una visión interdisciplinaria que hablara de lo que a mí me parece clave para entender el español en Estados Unidos. Lo que quiero decir con eso es que había muchos materiales que querían como reivindicar el español en Estados Unidos, que por una parte me parece importante y excelente, pero a veces eso era celebrando un poco la antigüedad del español en comparación con el inglés. O sea, una visión un tanto triunfalista, si se puede decir, del español en Estados Unidos. Que estuvimos antes, que es súper bueno el español, pero realmente sin problematizar la colonización española, las implicaciones para los grupos originarios, para las personas esclavizadas. O sea, una visión que quería reivindicar el español, pero sin nada crítico. Entonces, pues un poco debido a las dificultades que tenía yo para encontrar materiales para mi clase,
quería hacer pues un libro de texto que fuera diferente. Y debo añadir que mucha gente estaba dando esas clases, pero si no tenías, era muy difícil encontrar materia, para las personas que tenían formación o conocimiento de estos temas, se podía hacer lo que yo hacía, que era juntar artículos académicos, estudios, explicar yo. El problema era como ahora mucha gente quería dar esas clases, pero que a lo mejor ellos no eran expertos, lo cual es normal, tenían otras especialidades, no tenían materiales que los ayudaran a dar esas clases sin caer en la repetición de esos clichés o esas visiones poco críticas que me parecían, pues que no quería seguir reproduciendo esas ideologías.